¿Cuál fue la última película de brujas que viste? La mía fue Las Brujas, esta adaptación protagonizada por Anne Hathaway del cuento clásico de Roald Dahl. Hola, soy el Bill Joshua y el día de hoy te traigo la reseña de la película recientemente estrenada en Netflix llamada Aquelarre, la cual nos habla de la persecución de las brujas en el siglo XVII. Aquelarre es un largometraje de drama histórico y de suspenso que fue lanzado en el año 2020, pero que se estrenó en el año 2021 en Netflix en plataformas digitales y es dirigida por Pablo Agüero, producida por Sorgin Films y distribuida también por Netflix y protagonizada por Amaia Aberasturi. Aquelarre nos ubica en el País Vasco del siglo XVII, en la época en la que la Inquisición perseguía para quemar a las presuntas brujas que encontraban, y en este caso se ubica en el País Vasco, por lo que la Inquisición era la española. Y pese a no tratarse de una historia real, se trata realmente de una ficción, está ubicada históricamente en el momento correcto para dotarle como de un aire un poquito más creíble a lo que es la narración que se nos va a presentar. Y aunque pareciera extraño esta película de tema de brujería, no se trata de una película ni de terror ni tampoco de magia, sino que se trata más bien de la persecución que las mujeres de la época sufrían y que al mismo tiempo, si lo piensas, había mucha manipulación por la iglesia y por el gobierno, así que era una situación muy difícil para estas personas que eran acusadas injustamente de brujería y casi que no había forma de poder salir de ella, ¿no? Algo también a resaltar es que esta cinta ha sido nominada en muchas categorías en festivales especializados y en particular en los premios Goya se llevó varios premios y también en los premios Feroz fue nominada a muchas categorías. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad. En todas me encuentro como el Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan generoso. La película, dentro de lo que es su narrativa, nos habla de un grupo de chicas encabezada por una muchacha llamada Ana, que van a la montaña a bailar y a cantar por las tardes y las noches porque pues simplemente supongo que eran felices y les gustaba estar juntas, pero evidentemente en la época eso no estaba bien visto, eso les parecía que era una actividad de brujas y que estaban participando en un ritual de un sabbat, que así se le conoce dentro de la película. Sinceramente no había escuchado antes que a la Aquelarre se le refiriera como sabbat, pero creo que es algo común al parecer. Y bueno, estas chicas son privadas de su libertad y después de este momento van a tener que comprobar que ellas no son unas brujas. Evidentemente por la manipulación de la época y la forma en que se hacían las cosas, esto era técnicamente imposible, porque cualquier cosa que ellas dijeran era interpretado como brujería. Si decían que sabían era brujería y si decían que no sabían también era brujería. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que a las mujeres que eran acusadas de brujería las quemaban en una hoguera, las quemaban vivas, era una cosa súper horrible, y pues al momento de que ellas se encuentran en este conflicto, si decían la verdad y si negaban que eran brujas, se les acusaba de brujería porque las brujas siempre dicen mentiras. Y también al mismo tiempo si decían que si eran brujas, pues si eran brujas, entonces en ambos casos ellas iban a terminar quemadas en la hoguera. ¿Y qué es lo que sucede? Que Ana, después de darse cuenta de que al final de cuentas van a terminar quemadas en la hoguera, por lo menos se van a tratar de escapar o de buscar una salida, por lo que decide decir que sí son brujas y de darle a esta gente la historia más perturbadora, más explícita y más sacrílega que pueda haber acerca de la brujería, para tratar de encontrar una salida a la situación en la que están ellas viviendo. Y evidentemente esto no iba a ser una situación muy feliz ni nada, ellas son sometidas a torturas y un montón de cosas, pero ya no te voy a decir más para que te puedas ir a ver la película y te des cuenta de cómo acontecen todos los sucesos en esta cinta, en la que vas a encontrar mucha injusticia, mucha manipulación, mucho coraje te va a dar algunas cosas que van a ocurrir, pero al mismo tiempo siempre vas a tener la esperanza de ver cómo van a poder salir de la situación y por qué existe la película. Y en general rápidamente desde que las conoces como personajes te vas a encariñar en una cierta medida con ellas y vas a querer que les vaya bien, así que será una aventura que vivirán juntos. Entre lo destacado tenemos primeramente las interpretaciones de los actores. En general son bastante convincentes, logran generar las emociones que tienen que generar para que el espectador sienta lo que tiene que sentir y te llevan de la mano de una manera muy correcta. También hay que resaltar una cosa que es interesante, que es que debido a que toda la historia sucede en el País Vasco, en esta zona geográficamente se habla otro idioma que se llama euskera o también se le dice vasco de manera informal. Y las personas que actúan a los personajes de esta región hablan también en este idioma, lo que es también interesante,
y es extraño que al principio pues hubiera subtítulos en español para una película española. Ya luego me acostumbré e incluso me gustó la sonoridad del idioma y me interesó un poco y me puse a investigar también. En fin, otra cosa destacable de la película es la cinematografía y la puesta en escena, junto con los vestuarios y la caracterización, que son bastante fieles a la época que quieren resaltar. Permanece de manera constante, totalmente creíble y que históricamente corresponde a la forma en la que se hacían las cosas, de manera que, como te decía, a pesar de ser una historia en la que se está hablando de brujería, existe un contexto histórico muy palpable y una intención de poder hablar del tema desde un punto de vista como más neutral y no hablar de la magia como algo real y creíble, ¿no? Pero eso sí, siempre manteniendo un ambiente misterioso, evocativo, que te deja con preguntas, que quieres saber más, y en muchas ocasiones se juega mucho con esta idea de realmente si serán brujas o no serán, la magia existe o no existe, y eso es algo con lo que el director y el guionista de esta película precisamente juegan de manera intencional para que el espectador todo el tiempo esté tratando de entender de qué manera esto va a desembocar. Y quiero darle una mención especial a la última secuencia de lo que es el tercer acto de la película, que me pareció buenísimo. Ese momento también fotográficamente es muy bueno y creo que es la cúspide totalmente de lo que es todo lo que se construye en la cinta. Eso sí, es una película que su narrativa es pausada. Necesitas estar poniéndole mucha atención todo el tiempo a lo que está ocurriendo, a la situación contextual, histórica, tener un poco de conocimiento como para apreciar más las situaciones que se te están presentando, porque es una película que está como que a poquito de ser cine de arte. En relación al lenguaje, una de las cosas que llama la atención es lo que te comentaba, que su discurso se bifurca entre lo que es real o plausible y lo que no. La cinta utiliza muy constantemente planos subjetivos y algunos otros tipos de planos que son más psicológicos para que tú puedas meterte en lo que son las ideas de los personajes, para que puedas darte cuenta de sus pensamientos, las cosas que dicen, las que no dicen, y como las interpretaciones de los actores son muy buenos, esto se logra de manera muy competente. Y por otro lado, en el aspecto sonoro, te puedo decir que Aquelarre tiene una banda sonora en general buena. Utiliza mucho los sonidos de ambiente para poder generar contexto de qué es lo que están viviendo los personajes. Y tiene una canción en particular, una sola, que estuvo creo entre los candidatos para el Goya, pero al final no quedó como finalista. Pero el asunto es que es una canción muy buena, muy pegajosa, que me gusta muchísimo y que como que engloba bastante lo que es el mood y lo que es toda la situación de la película. Si te interesa, la puedes buscar así como Aquelarre en Spotify y la vas a encontrar para que la escuches. Yo después de que la película terminó me quedé oyéndola muchas veces porque me gustó mucho, y sobre todo porque como se canta en vasco y al mismo tiempo tiene como que este feeling de brujas como de una Aquelarre, está muy buena. Te la recomiendo mucho para que la escuches por ahí, al menos como experiencia interesante. Y en efecto, esta última parte de la película creo que es lo mejor de toda la cinta. El llegar a ella tiene como que su trabajo, su desarrollo, ¿no? Narrativamente, pero creo que es el momento en el que se consolida todo lo que se quiere decir con la cinta, y que es muy intensa, muy psicológica, que tiene una fotografía muy interesante, y pues también presenta cosas como de pronto datos curiosos históricos, ¿no? En medio de su discurso, lo cual también es interesante. Y bueno, en general, en mi opinión personalísima de la película Aquelarre, ya sabes que yo soy muy fan del cine español, y al momento de que me di cuenta que se trataba de una película de terror y española, es casi un must para mí de ir a mirarla. Esta película también tenía como que un poquito de opiniones mixtas, estuve investigando antes de verla y yo tenía como que un poquito la esperanza de que fuera buena. Así fue, a mí particularmente me pareció buena, me gustó mucho, me mantuvo interesado todo el tiempo. Hubo muchos elementos pequeños cinematográficamente que me gustaron mucho, y es de esas películas que trata de despegarse de este estereotipo de lo que son las brujas contemporáneas para podernoslas presentar desde un punto de vista un poquito diferente. En este caso es más bien un punto de vista histórico, y nos hace reflexionar muchísimo acerca de la misoginia, la fe, la ideología, la religión y la política a través de los años, y de toda esta opresión que las mujeres han sufrido todo el tiempo históricamente. Y creo que es una película que nos demuestra cómo es que como sociedad, incluso a través de la religión, de las creencias, todo el tiempo hemos pisoteado los derechos de las mujeres. Y hace rato te comentaba que incluso es muy casual el hecho de que las brujas siempre eran mujeres, para generar pánico entre las mujeres, saber que las podían quemar en una hoguera. O sea, tú imagínate lo fuerte que debía de ser esto, y el estar todo el tiempo cuidando cualquier cosa que dices o haces, porque a la primera que te acusaban de que eras bruja te quemaban en la hoguera. Entonces creo que también es algo digno de reflexionar, y que pese a que estamos lejos de esa época tan bárbara, considero que todavía hay mucho camino por recorrer en ese sentido. Y si te gustan las películas de brujas, creo que
Las películas comparables con esta o como con el estilo que tiene serían The Witch y Midsommar. Creo que son películas que hablan de temas más o menos de la misma manera que lo hace esta, y creo que si te gustaron esas dos películas, esta te puede gustar bastante. Y ahora sí, en síntesis, la clasificación que le doy a Aquelarre es de buena. O sea, es una película que es bastante buena en su género, que vale mucho la pena de mirarla, pero que tampoco es una obra maestra. He escuchado personas a las que no les gustó, creo que hay como opiniones muy divididas en este sentido. Incluso personas cercanas a mí que me dijeron que no la terminaron de ver porque no les gustó. Yo personalmente la disfruté muchísimo. Como te comentaba, siento que tiene un estilo muy de cine de arte y que tiene muchos elementos que de pronto son muy subjetivos o como muy sutiles que debes de leer con cuidado para que te pueda interesar. Y si ese no es tu estilo, pues quizás no te vaya a gustar la película. La audiencia a la que está dirigida es la audiencia tecnificada. ¿Por qué? Porque es una película que requiere de un cierto conocimiento cinematográfico, requiere de que leas de una cierta manera los elementos que se te presentan, requiere que tengas ganas de pasar un tiempo de esta manera con esta película, que es más o menos pausada, que no es como muy rítmica y que al mismo tiempo no te va a presentar brujas haciendo magia y haciendo hechizos o cosas de ese tipo. Es diferente de lo que pareciera que es, y eso también incluso puede jugar en pro o en contra de la película dependiendo qué cosas te gusten a ti. Y finalmente, la recomendación que te doy es de mírala si tienes tiempo libre. Pese a que se trate de una película que tiene uno que otro defectito, como las cosas que ahorita te comentaba, considero que en general es buena, que vale la pena que le des allí una revisada. He escuchado mucho de gente que habla de ella como una gran película y que va a ser un referente del cine de terror y de brujas en general en el futuro, que se convertirá en una película de culto. Esto solamente el tiempo lo dirá. A mí personalmente me encantó, tenía mucho tiempo que no miraba una película de este tipo y me gustó mucho poder volver a ese mundito del cine sobrenatural, que tiene un poquito de elementos históricos, subjetivos y todo, que me gusta bastante. Y muy bien, esto fue mi reseña de Aquelarre, esta reciente película española que está disponible ahorita en Netflix para que vayas y la mires a ver si te gusta. Y entonces dime tú, ¿te gustó o no? Ahí en los comentarios déjame tus opiniones, si la miraste completa o no la terminaste de ver, y en general encontraste con otras películas de brujas, ¿a ti qué te pareció? Y antes de irme te recuerdo que me va a ser de mucha utilidad que me ayudes a compartir este video, darle like, suscribirte al canal, picarle a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en todos lados estoy igual como el Bill Joshua, así que no tiene pierde. Y te recuerdo la frase que siempre decimos en este canal, que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.